Hola, esta es la segunda parte de nuestra hermosa mochila vitral. Vamos a terminar el fondo y a empezar el cuerpo. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que si les gusta realmente este contenido dejen un muy buen comentario. Empecemos con la segunda parte. Bueno, antes de empezar esta segunda parte les muestro, yo he avanzado hasta acá, les voy a mostrar hoy solo hasta acá para no hacer tan largos los tutoriales. Entonces empecemos de una vez en la parte donde nos quedamos, que fue como a esta altura, así que vamos a avanzar muchísimo hoy. Si se dan cuenta, yo ya he avanzado bastante para que podamos terminar pronto este precioso proyecto. Ya está tomando la forma de platito, de hecho ya se ve hacia arriba ya el cuerpo, porque no estoy haciendo ningún aumento, por eso el cuerpo ya empezó a subir. Bueno, ya terminamos esta vuelta y mire lo hermoso que empieza a verse, se ve muy precioso con el color naranja y con este pequeño punto fucsia. Vamos a empezar esta vuelta y esta vuelta la vamos a hacer. Acá terminamos con dos azules, vamos a tejer dos naranjas, uno sobre azul, uno sobre naranja, y vamos a tejer dos amarillos, uno sobre naranja, uno sobre amarillo, y el fucsia, punto fucsia que tenemos, que fue el de aumento, lo vamos a hacer pero sin aumento. Esta vuelta se va toda sin aumento, no vamos a hacer aumentos en esta vuelta. Punto fucsia sobre fucsia, punto amarillo sobre amarillo y un segundo punto amarillo sobre naranja, y en el naranja vamos a hacer también un punto naranja, pero acá vamos a tapar estos dos azules con naranja, o sea que nos quedan cuatro naranjas, uno sobre naranja, los dos sobre azul y uno sobre naranja, así de sencillo. Y volvemos a repetir lo mismo, dos amarillos, un fucsia, dos amarillos y cuatro naranjas, así se va toda la vuelta. La termino y ya les enseño cómo seguimos la siguiente. Bueno, terminé la vuelta, ya vamos a empezar la vuelta 16, acabo de terminar la 15. Se ve hermoso, me encanta cómo el fucsia le da tanta vida. Vamos a, recuerden que esta vuelta la hicimos sin aumentos, ningún aumento, igual él está plano, es un fondo totalmente plano. En esta vuelta sí vamos a hacer aumentos, vamos a hacer lo siguiente. Terminé con los cuatro naranjas, en esta vuelta ya no va azul, vamos a hacer dos amarillos, uno sobre amarillo, uno sobre naranja, uno sobre amarillo. Este fucsia lo vamos a correr, vamos a hacer un fucsia sobre amarillo, encima del fucsia vamos a hacer los aumentos. Los aumentos en esta vuelta van a quedar con negro y vamos a hacer dos puntos negros sobre el fucsia, dos en uno. Acá sí hacemos aumentos, dos puntos en uno. El fucsia queda corrido sobre el primer amarillo. Aquí sobre este primer amarillo hacemos el fucsia, luego los dos amarillos, que queda uno sobre amarillo y uno sobre naranja. Nos quedan solo dos naranjas en esta vuelta y los dos los hacemos sobre naranja, y acá volvemos a empezar con dos amarillos para repetir lo mismo, dos amarillos, un fucsia corrido, el aumento con negro, y vamos a hacer todo así igualito. Solo quedan dos naranjas, quedan dos amarillos, un fucsia, dos negros, un fucsia, dos amarillos, dos naranjas, y volvemos a empezar en este mismo orden. Doy toda la vuelta y ya les enseño la siguiente para continuar. Esta es la vuelta 16. Bueno, ya terminé esta vuelta y el negro le dio todo el toque para que los otros colores brillen. Miren, con solo hacer un aumento con negro cambia totalmente el color, no sé, le da como ese toque, esa vida. Bueno, vamos a continuar. Seguimos. Vamos a hacer en la vuelta 17 dos amarillos,
Por acá está el amarillo. Y el aumento lo vamos a hacer también con negro en esta vuelta. Sí voy a hacer aumento en esta vuelta. Hay una vuelta que no voy a hacer aumento, creo que la que sigue, pero esta sí. 2 amarillos, un fucsia. Voy a hacer un punto negro sobre fucsia, un segundo punto negro sobre negro y un aumento en el punto negro. Y acá en este fucsia también voy a hacer un punto negro. En total me quedan 2, 3, 4, 5 puntos negros con el aumento. Un fucsia y 4 amarillos. 4 amarillos porque el primero lo hice con fucsia. Este segundo amarillo lo hago con amarillo. Los 2 naranjas lo hago con amarillo. Así de sencillo. Me queda un amarillo libre, hago un fucsia. En el fucsia voy a empezar los negros para que me queden 5 puntos negros. Recuerden, en el centro hago los aumentos. Eso es todo. Damos la vuelta y ya les enseño. Ya nos faltan unas cuantas vueltas nomás para terminar el diseño y se ve espectacular. Bueno, ya terminé la vuelta. El negro me encanta. Y esta vuelta la vamos a hacer sin aumentos. Terminamos con 4 puntos amarillos. Vamos a hacer el punto fucsia que queda sobre amarillo. Y vamos a tejer 3 negros y un punto azul, pero no en aumento. Esta vuelta la vamos a hacer sin aumento. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer un solo punto azul en un punto negro, no en aumento. Este punto va sin aumento. De hecho, toda la vuelta va sin aumento. Y hago 3 negros. Me quedan 2 puntos negros. Voy a hacer 1, 2 y el tercero sobre fucsia. El fucsia lo hago corrido y amarillo solo me quedan 2. Así es sencillo. Terminamos esta vuelta. 2 amarillos y vuelvo a repetir un punto fucsia sobre amarillo, los 3 negros, 1 azul, 3 negros, un fucsia, 2 amarillos. Eso es todo. Repetimos todo el diseño hasta terminar la vuelta. Aquí terminamos con 2 amarillos y ya les muestro cómo sigue la vuelta 19. Esta es la vuelta 18. Bueno, ya terminamos esta vuelta y con esta vuelta ya tengo 220 puntos. Sí, 220 puntos. Es muy fácil de contar. Ustedes van a contar un solo motivo. De este fucsia hasta este último negro es un motivo. Y a partir de este fucsia hasta acá es un segundo motivo. Un segundo diseño, patrón o motivo. ¿Listo? Entonces yo cuento desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. 11 puntos que los voy a multiplicar por la cantidad de motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 11 por 20 me da 220 puntos. Si no estoy haciendo mal mis cálculos, ¿verdad? 220 puntos. Y para esta mochila necesito 222. Entonces solo me faltan 2 puntitos. Por eso no voy a hacer más aumentos. Les voy a enseñar cómo se hace esta vuelta. Y la última vuelta la vamos a hacer totalmente negra y ahí vamos a hacer los 2 aumentos. Pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Terminamos esta vuelta y acá cuando empecemos los negros no hacemos aumentos. Nos vamos y acá a la mitad. No necesitan contar. Simplemente ustedes más o menos analizan que esta es la mitad. La pueden doblar si gustan para que chequen si es la mitad y donde les dé, pues ahí marcan y ahí hacen un aumento. Y dan toda la vuelta, siguen con negro cuando lleguen acá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo voy a hacer de esa forma. Solo un aumento acá, porque me faltan 2, pero voy a hacer un solo aumento, entonces me faltaría un punto. Yo voy a dejarlo así, con negro hasta acá,
y cuando empiece acá voy a hacer el aumento, ¿ok? Entonces aquí voy a hacer el aumento, pero después de dar toda la vuelta negra, donde queda un aumento acá y el segundo lo hago acá. Por si cualquier cosa, igual, si llegan a tener dudas o cualquier cosa, preferiblemente marcar de 50 en 50, contar muy bien y estar seguras que tenemos 222 puntos. A mí casi siempre me quedan bien contaditas así, pero de todas maneras, cualquier cosa podemos contar la vuelta negra. ¿Listo? Que en la vuelta negra confirmemos muy bien que sí está la cantidad de puntos que ocupamos. Bueno, yo acá terminé con 2 amarillos y empiezo con un fucsia sobre amarillo. Voy a hacer los 3 negros. Esta vuelta se va sin aumentos. Ya por lo que acabo de explicar, de que ya tengo la cantidad de puntos que ocupo, ya se va toda sin aumentos. 3 negros. Voy a correr este azul, este color azul lo voy a hacer en el último negro. En el azul, azul que tengo voy a hacer un solo punto amarillo, uno, no voy a hacer más nada. Un punto amarillo ahí porque no quiero hacer aumentos. El patrón, diagrama o diseño que vamos a utilizar es de 37 puntos. Bueno, ya les confirmo eso ahorita en el cuerpo, pero sí, creo que es de 37. De hecho era de 30 y... no, creo que es de 36, porque de hecho era de 34, 35. Bueno, eso ya se los explico ahorita que empecemos el cuerpo, porque quería era confirmar y asegurar la cantidad de puntos que necesito. Y ya, con esta vuelta y la vuelta en aumentos, va a quedar la cantidad de puntos que necesito. Entonces eso era lo primero que queremos confirmar. El fondo de la mochila, teniendo claro cuántos puntos ocupamos para el fondo de la mochila. Ya les explico por qué esa cantidad de puntos y checamos bien lo del diagrama, si es múltiplo de 35, 37. Casi 30, yo creo que es de 37, porque yo sí recuerdo que modifiqué un poquito y le coloqué 2 puntos más para que me alcanzara para la cantidad de puntos que tiene el fondo. Chicos, chicas, les cuento. Acá terminé con 3 negros y voy a hacer 2 fucsias sobre amarillo para que ya quede cerrado. Y en la siguiente vuelta vamos a dar la vuelta totalmente negra, queda ya cubierto este fucsia y ya se ve nuestro diseño cerradito. Y acá volvemos a empezar. 3 negros, un azul, un amarillo, un azul, 3 negros, los 2 fucsias encima de los amarillos y así es toda la vuelta. No tiene realmente ninguna dificultad. Este punto amarillo se coloca acá porque le da mucha luz al motivo. Ahora que les enseñe con la vuelta negra, se van a dar cuenta lo espectacular que se ve ese punto negro ahí. Entonces hasta acá tenemos 220 puntos. Confirmen, cuenten, miren si sí los tienen. Si por alguna razón les llegase a faltar más puntos, no tienen los 220, no hay que desbaratar. En la vuelta que vamos a hacer totalmente negra, aumentamos la cantidad de puntos que hacen falta. A mí me hacen falta 2. Si a ustedes les hacen falta 3 o 4, no pasa nada. Este fondo, como está, lo dividen. Por ejemplo, si les falta 4, estilo cruz, entonces acá harían un aumento, acá uno y acá uno. A mí me faltan 2, pues voy a hacer un aumento acá y cuando termine la vuelta negra hago el otro aumento acá y pare de contar. Si a ustedes les falta 3, traten de dividir en 3 partes iguales el fondo sin necesidad de contar. Puede ser un aumento acá, uno acá y el otro acá. Listo, les quedarían los 3. Pero la idea no es desbaratar un fondo tan grande por 1 o 2 puntos. Nunca se hace eso. Siempre se trata de corregir para que nos salga perfecto el diseño sin necesidad de matarnos tanto la cabeza y complicarnos la vida. Entonces con esto ya queda terminado el fondo. Hagan esa vuelta, den la vuelta negra y ya les enseño para empezar el cuerpo de la mochila, que es espectacular. Bueno, yo ya terminé el fondo. Yo les indiqué a ustedes que terminaran la vuelta que les enseñé, que fue esta, donde metimos el punto azul, amarillo y azul en medio de los negros. Una vuelta totalmente negra y yo le di una vuelta totalmente naranja. No hay que hacer aumentos. Yo ya tengo 222 puntos, yo ya los conté. A partir de este primer punto naranja hasta acá, conté de 35 en 35 hasta acá.
y tengo 12 puntos. En total tengo 110 y 12, 122. Yo conté 35 en 35 porque el diseño es múltiplo de hecho es múltiplo de 35, pero yo lo adecué para que me quedara múltiplo de 37. Así que con estos 12 puntos que tengo acá, me va a quedar múltiplo de 37. En total tengo en todos los puntos, uno por uno, 222 puntos. Bien contados, los conté, volví a contar y volví a contar, porque es lo más importante antes de empezar cualquier diseño, para que sí nos den los puntos como necesitamos. ¿Listo? Entonces, ya estando claro, tengo un fondo de 222 puntos. Vamos a empezar el motivo. Quito mis ganchos porque ya lo único que estos ganchos van a hacer es incomodarme un poco. Entonces, ya empezó a cerrarse un poquito porque ya di 3 vueltas sin aumentos. De hecho, creo que 4. Creo que este primer azul también lo hice sin aumentos. Entonces, ya es hora que empiece a tomar formita de Platón. Bueno, estando así, espero que gire y enredo los hilos ya. Vamos a empezar. Aquí terminé la vuelta, pero no voy a empezar el motivo donde terminé la vuelta. Voy a tejer 7 puntos más y ahí sí voy a empezar para que ya quede organizado. Es muy importante que tejan igual que yo para que después no les quede ningún motivo chueco. Aquí terminé. Sobre negro el último naranja y voy a empezar a tejer sobre el naranja 7 puntos naranjas, 1 2 3 4 5 6 y 7 y voy a hacer 20 21 22. Ya les digo cuántos negros. Tengo la duda si son 21 o 22. Acomodo mis hilos. Siempre que voy a tejer, acomodo mis hilos, checo que no estén recogidos y empiezo a tejer los negros. Que esta base es la de mi primer cuadrito o la primera flor. Voy a hacer 6 cuadros alrededor. Solamente voy a utilizar 3 colores por 3 cuadros diferentes. Entonces vamos a repetirlos para que queden combinados. ¿Listo? Voy a terminar los puntos negros. Ya les digo cuántos en total y les doy las indicaciones cómo seguimos al segundo cuadro. Bueno, yo ya terminé. Así quedó. 20 puntos negros, 17 naranjas, 20 negros, 17 naranjas. Así quedó todo. Me salieron 6 motivos. 1 2 3 4 5 6. Ya está tomando la forma de Platón. Ya se va poniendo así como un platito. Bueno, vamos a empezar el diseño, pero entonces les muestro primero. Acá es donde terminé la vuelta negra, acá terminé la vuelta naranja. Entonces me voy a guiar por esta parte para hacer la segunda vuelta del diseño. La primera vuelta del diseño es la negra, la segunda es que ya le vamos a meter ahí color. ¿Listo? Entonces yo les expliqué que hice 7 puntos más, entonces hago lo mismo. Llego acá, no tengo todavía los 17 acá, voy tejiendo igual naranja. No puedo meter ningún color porque el diseño va sobre negro. Y acá, para llegar al negro, voy a dejar 2 puntos naranjas libres. Desde acá hasta acá tengo los 17 puntos. Eso necesito que quede claro. ¿Listo? Ahí hay 17 puntos. Hasta acá. Pero voy a dejar estos 2 libres para hacer negro 2 puntos. Aquí, como siempre acomoden sus hilos para que no se les vaya a notar en la parte de atrás. 2 puntos negros. Y este primer motivo lo voy a hacer con fucsia. El siguiente lo voy a hacer con amarillo y el siguiente con verde. En sí, el orden que yo le ponga en este momento, pues en la segunda vuelta también lo voy a invertir un poco. Entonces en el siguiente motivo, o sea, este es el primero, pero la mochila lleva 2.
Entonces acá voy a colocar fucsia. No necesito contar, simplemente hago fucsia sobre negro. Ya sé que en la vuelta anterior tejí 20 negros, o sea que en esta vuelta tendrían que haber 20 fucsias. Hasta el último. Hasta el último negro, hasta ahí. Voy a hacer dos negros en estos dos primeros naranjas. Por eso es tan sencillo el motivo, porque realmente son muchos puntos del mismo color y eso nos ayuda mucho. Voy a hacer dos negros sobre naranja. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para no hacerles tan largo el paso a paso? Que tengo dos negros acá, voy a hacer todo este naranja hasta acá, dejando dos negros libres. Acá hago lo mismo, dos negros como este lado, y aquí lo voy a tapar es con verde o con amarillo. De hecho, el orden de los colores es como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer así: fucsia, verde, amarillo, luego fucsia, verde, amarillo, en ese orden. ¿Listo? Entonces voy a terminar la vuelta y se los muestro. Eso es todo. Este es el diseño: dos negros, 20 fucsias, dos negros. Sabemos que son 20 porque los fucsias quedan sobre el negro que ya hicimos, entonces así se va: verde, amarillo, en ese mismo orden. ¿Listo? Voy a terminar la vuelta y ya les muestro cómo me quedó. Bueno, yo ya terminé la vuelta, les muestro. Quedó en este orden: 20 fucsias, dos negros. Aquí ya sabían que coloqué dos negros, 20 fucsias, dos negros. Acá quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no, tiene que quedar 14 parejo. Venga, yo cuento: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, 13, 13, 13, 13, 2, 4, 13. Sí, chicos, todo quedó de 13. Sí, tenía la duda si eran 13 o 14, pero después de contarlos y todos tener 13 puntos, es lógico que da solo de 13 puntos. Fucsia, verde, amarillo, fucsia, verde, amarillo. Así en este orden. Y aquí terminé con el amarillo, los 20 amarillos, dos negros. Y acá, que tengo 13 naranjas, no voy a hacer totalmente los 13, solamente hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque acá voy a meter los dos negros siempre. Acá cuando empezamos, de hecho yo les voy a enseñar vuelta a vuelta, así que no se van a perder, no pasa nada. Dos negros acá. Dos negros. Voy a tejer fucsia, pero entonces acá ya vamos a meter las dos patitas, que en mi caso estas dos primeras patitas las voy a colocar azul rey. El azul rey realmente lo vamos a usar solamente para las florecitas, no para los cuadros. Dos fucsias sobre negro, dos fucsias sobre fucsia, y hago los dos primeros puntos azul rey, que estos serán las patitas de mi flor, o al menos de la flor que va dentro del naranja. Acá dos azul rey. Voy a hacer todo fucsia. Hice todo fucsia y acá dejando 4 fucsias voy a hacer en estos dos primeros dos azules. Les dije que dejando dos fucsias, pero es ya tejiendo estos dos azules, quedan solo dos fucsias. Voy a hacer 4 fucsias, hago igual los dos negros y así voy a hacer con todos los colores.
Pero ya les digo cómo voy a combinar. De hecho, voy a tejerlo y les muestro cómo combiné para que ustedes tengan más clara la idea. ¿Listo? Ya les queda claro que si va combinado. Mira, acá hice los 4 fucsias. Voy a hacer los 2 negros de la orilla. Siempre, como me queda acá, tiene que quedar acá. Parejito. 1, 2. Y acá pues se disminuyen los naranjas porque voy a ocupar 2 acá y 2 acá. Entonces sí se disminuyen, sí merman. Ya vieron, para estar seguros si nos quedó bien, cuentan cada uno. Este y este. Si tienen la misma cantidad de puntos, quiere decir que está muy bien. No tienen que preocuparse. Entonces voy a combinar el amarillo, el verde y les muestro entonces qué colores voy a combinar ahí. Recuerden, 2 negros, 4 fucsias, 2 azules en mi caso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fucsias, 2 azules, 4 fucsias, 2 negros, el resto de naranjas que realmente queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, queda 9 porque estos dos son para los negros, 9 naranjas. Ya voy a combinar estos, entonces acá también tendríamos que hacer 4 verdes antes de meter el color de la florecita. Voy a adelantar y les muestro. Bueno, ya terminé la vuelta, quedó así. Les voy a mostrar la combinación que hice de colores. En el fucsia coloqué azul rey, en el verde fucsia, en el amarillo verde, en este otro fucsia que es el segundo motivo con fucsia coloqué ya verde, en el verde amarillo. Acá en este verde había quedado fucsia, acá en este verde amarillo y en este último amarillo coloqué fucsia. En este hay verde y en este fucsia. De esta forma lo combino yo. Si ustedes quieren, lo pueden dejar en esta primer orden. Azul, fucsia, amarillo. Dentro de los colores que ya tenemos, verde, perdón. O sea, en fucsia azul, en verde fucsia y en amarillo verde. ¿Ok? Pero a mí me gusta combinarlos. Ahí les dejo de todas maneras la imagen. Con esto se pueden guiar cuando estén dando esta vuelta. Después de dar esta vuelta es muy fácil porque ustedes se van a guiar por este color que colocaron en el centro. Ya no tienen que mirar nada. O sea, ya después de colocar esta primera vuelta ya tienen definido qué color va a quedar ahí. Bueno, ya terminé la vuelta. Corrido 2 negros. Acá se disminuye el naranja. Dejo 2 negros. Es la última vuelta que hago con 2 puntos negros. La siguiente ya vamos a colocar un solo punto negro. Listo, ya para formar el cuadro. Ya no se va a abrir más porque esta escalita es para abrir el cuadro. Vamos a hacer los fucsias hasta donde están los azules. Este fucsia se abre para este lado, o sea, crece la cantidad de puntos fucsias que tenemos. Y en el azul se corre hacia adentro, ¿ok? De esa forma vamos a adelantar. Yo de todas maneras sí les tengo que mostrar a ustedes vuelta a vuelta por el hecho de que va el diseño dentro de la flor. La flor va a ser azul, pero dentro va a llevar un diseño. Entonces voy a colocar acá los azules que son 4. Se aumentan de 2 en 2. Tengo 2 azules, 1, 2 y voy a hacer 2 más. Sobre fucsia, 1 y 2. Hago todo este fucsia, dejo 2 fucsias para los otros 2 azules. Bueno, ya hice los fucsias. A mí me quedaron 2, 4, 6, 8 fucsias acá. Voy a hacer lo mismo, 4 azules. Es muy importante que sí queden igualitos los 2 bracitos, igualitos, para que se junten. Bueno, no se alcanzan a juntar, pero sí para que lleguen al centro. Acá hago lo mismo, 4 azules. Voy a hacer lo mismo que acá, 2, 4, 6 fucsias, luego los 2 negros. Ya aquí se disminuye los naranjas porque ocupo 2 con negro acá y 2 acá. Eso voy a hacer con todos los bracitos. Estos fucsias tienen que quedar 4, 4. Recuerden, hacia adentro, que se vaya formando esta línea hacia afuera y esto se va corriendo hacia adentro. Hago lo mismo, ya me guío por el color que hay en el centro, ya no tengo tanto que checar. Simplemente si hay azul, lo hago azul, si hay fucsia, fucsia, si hay verde, verde, si hay acá también verde, si hay amarillo, si hay fucsia, no importa. Todo es de que si se aumente los 2 puntos acá hacia adentro, ¿listo? Y que sea del color que va. Yo creo que hasta acá vamos a dejar este tutorial. Entonces, yo les voy a dejar hasta acá esta segunda parte.
Ya en la tercera parte les voy a enseñar un poco más de la flor. Espero yo poder terminar la flor para que en la cuarta parte terminemos el cuadro y enseñarles cómo se va a repetir estos cuadritos para que quede la mochila de dos cuadros. Este será el primero, un segundo cuadro para alcanzar la altura que queremos, y yo creo que si hay un tutorial será ya para enseñar los pasadores, los terminados y el fajón, los cordones, los pompones. Todavía nos falta mucho, pero hasta acá vamos a dejar esta segunda parte. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido, que dejen siempre una manito arriba. Estaré atenta a sus comentarios. Espero estén a gusto con este diseño muy colorido, muy hermoso, que sí les guste, que sí lo tejan, y sobre todo que sea una explicación muy clara para ustedes. Nos vemos en la tercera parte.